Deja de ignorar las crisis globales, porque si tienes un negocio, lo que está pasando ahora mismo en el mundo puede hacerlo crecer o destruirlo. Imagínate esto. Te levantas, miras las noticias, conflictos internacionales, petróleo disparado, mercados nerviosos, empresas recortando, y tú pensando, genial, justo lo que necesitaba mi negocio, otra crisis mundial. Y claro, haces lo que hace casi todo el mundo. Te asustas, frenas, esperas. Pero aquí viene la parte incómoda. Mientras millones de emprendedores entran en modo pánico, hay otros que están viendo algo completamente diferente. No ven caos, ven oportunidades gigantescas naciendo en tiempo real. Y hoy te voy a mostrar exactamente qué están viendo. Porque si entiendes esto, no solo vas a dejar de tener miedo a las crisis, vas a empezar a usarlas a tu favor. Y hay un detalle que casi nadie está mirando, pero que puede cambiar industrias enteras en los próximos años. Quédate conmigo porque vas a entender por qué algunas empresas explotan durante las crisis y otras desaparecen. En este video vamos a hablar de algo que muy pocos emprendedores entienden. Cómo los conflictos globales, sí, esos que parecen lejanos, cambian completamente la economía. Y cómo esos cambios crean nuevos negocios, nuevas industrias y oportunidades enormes. Te voy a enseñar por qué las crisis históricamente han creado algunas de las empresas más grandes del mundo, qué industrias empiezan a crecer cuando el mundo entra en tensión, y el error gigante que cometen la mayoría de emprendedores cuando aparece la incertidumbre. Spoiler rápido, no es falta de dinero, no es mala suerte, es parálisis. Soy Sophie. Y si estás construyendo algo, este video puede cambiar la forma en la que miras el mundo. Pero ojo, porque lo más peligroso para un emprendedor no es una crisis global, es lo que hacemos cuando llega. Ok, primera idea importante. Las crisis no solo destruyen cosas, también crean otras nuevas. De hecho, la historia económica está llena de ejemplos. Cuando la economía mundial entró en una crisis brutal hace algunos años, muchas empresas quebraron. Pero al mismo tiempo, un grupo de emprendedores vio algo distinto. Mientras todos hablaban de recesión, ellos vieron problemas nuevos que necesitaban soluciones. Por ejemplo, un joven llamado Daniel Rojas tenía un pequeño negocio digital que apenas generaba dinero. Nada espectacular. Pero cuando el transporte urbano empezó a cambiar y la gente buscaba alternativas más baratas para moverse, Daniel vio algo. Las personas estaban dispuestas a compartir coche si eso reducía costos. Así que creó una pequeña app para conectar conductores con pasajeros. Hoy su empresa mueve millones al año. ¿La clave? No ignoró la crisis, la estudió. En el hormiguero pasa lo mismo. Cuando llega una tormenta, las hormigas no dicen, bueno chicos, parece que hoy no trabajamos. No, la colonia se reorganiza. Algunas hormigas cambian de tareas, otras exploran nuevos caminos, otras buscan alimentos en zonas nuevas. El hormiguero se adapta y por eso sobrevive. Si tienes un negocio ahora mismo, haz esto. Mira qué problemas nuevos están apareciendo en tu industria. Pregunta a tus clientes qué les preocupa ahora. Observa qué servicios están empezando a ser más valiosos. Las oportunidades no aparecen mágicamente, aparecen cuando cambian las necesidades. Y cuando el mundo cambia, las necesidades cambian rápido. Pero aquí viene algo aún más interesante, porque hay sectores que crecen muchísimo cuando el mundo entra en tensión. Y eso nos lleva al siguiente punto. Cuando el mundo entra en conflictos o tensiones económicas, hay ciertos sectores que empiezan a moverse muy rápido. Te voy a contar 3. 1. Seguridad digital. Hoy gran parte de la economía vive en Internet. Bancos, empresas, infraestructura, datos. Cuando hay tensiones internacionales, los ataques digitales aumentan y eso crea una demanda brutal de protección de datos, seguridad en servidores y defensa contra ataques informáticos. Un emprendedor llamado Carla Méndez empezó ofreciendo auditorías de seguridad para pequeñas empresas. Nada espectacular, pero cuando los ataques digitales empezaron a aumentar, las empresas empezaron a buscar ayuda desesperadamente. Hoy, su pequeña consultora tiene más clientes de los que puede atender. 2. Energía.
Cuando el suministro de energía se vuelve incierto, las empresas empiezan a buscar alternativas. Ahí aparecen oportunidades en eficiencia energética, energía solar, almacenamiento de energía y optimización del consumo. Un emprendedor llamado Luis Ortega empezó vendiendo pequeños sistemas de monitorización energética para fábricas. Algo sencillo. Pero cuando los costos energéticos empezaron a subir, las fábricas querían saber dónde estaban perdiendo dinero. Su empresa creció muchísimo. 3. Logística. Cuando las rutas comerciales se complican, las empresas necesitan nuevas formas de mover productos. Eso crea oportunidades en software logístico, optimización de transporte, fabricación local y gestión de inventarios. La logística se convierte en un problema gigante, y los problemas gigantes crean negocios gigantes. Pero cuidado, porque conocer oportunidades no sirve de nada si cometes el error que vamos a ver ahora. Y este error lo comete casi todo el mundo. Cuando aparece incertidumbre, los emprendedores suelen hacer 3 cosas. Primera, paran inversiones. Segunda, cortan marketing. Tercera, esperan a que todo se calme. Suena lógico, pero muchas veces es un error enorme, porque mientras tú te escondes, el mercado sigue moviéndose. Imagina un hormiguero. Llega una tormenta y todas las hormigas dicen, bueno, esperemos aquí dentro hasta que todo vuelva a ser perfecto. Problema: el invierno llega igual y el hormiguero se queda sin comida. En lugar de paralizarte, haz esto. Reduce gastos innecesarios, sí, pero mantén inversión en crecimiento. Sigue hablando con clientes. La visibilidad es clave, porque cuando otras empresas desaparecen, tú puedes ocupar ese espacio. Pero emprender durante crisis tiene algo que nadie te cuenta. Y aquí viene el momento más honesto del video. Te voy a decir algo. Emprender a veces es ridículo. En serio, un día te sientes un genio. Al día siguiente estás mirando tu cuenta bancaria como si fuera una película de terror. Te prometes ser disciplinado y 3 horas después estás viendo videos de gatos o comprando cursos que nunca terminas. A mí me pasa. A todos nos pasa. Y encima, el mundo decide lanzar crisis globales cada cierto tiempo. Fantástico. Pero aquí está la realidad. Si estás emprendiendo, ya estás haciendo algo que la mayoría de la gente nunca se atreve a hacer: construir algo propio. Y eso significa que también puedes aprender a navegar la incertidumbre. ¿Cómo pensar como un estratega? Los países piensan en décadas. Los emprendedores muchas veces pensamos en el próximo mes. Error. Los estrategas hacen 3 cosas. 1. Diversifican. No dependen de un solo cliente, ni de un solo mercado. 2. Construyen reservas. Dinero, relaciones, conocimiento. Todo eso es capital estratégico. 3. Observan tendencias. Las grandes oportunidades casi nunca aparecen de la nada. Se van formando lentamente. Los emprendedores inteligentes las detectan antes. Las hormigas almacenan comida cuando hay abundancia, no cuando llega el invierno, porque cuando llega el frío, ya es tarde. Vamos a resumir. Las crisis no solo destruyen empresas, también crean nuevas oportunidades. Las industrias cambian cuando el mundo cambia, y el peor error de un emprendedor es quedarse paralizado. Haz esto hoy, solo una cosa. Pregúntate, ¿qué problema nuevo está apareciendo en mi industria ahora mismo? Y escribe 3 posibles soluciones. Nada más. Pequeño paso, gran impacto. A veces parece que estás cargando una hoja 10 veces más grande que tú. Pero los grandes proyectos no se construyen de golpe. Se construyen migaja a migaja, día a día, con paciencia, con constancia. Así que ahora te pregunto, ¿qué oportunidad crees que están haciendo en tu industria ahora mismo? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo cómo construir un negocio fuerte, incluso cuando el mundo se vuelve loco, suscríbete al canal. Nos vemos ahí. ¡Chao!